Buenas noches para todos nuevamente. En la clase pasada estuvimos hablando de estados financieros, como unos que son de carácter general y otros que son de carácter específico, como es el balance general, el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados y el flujo de caja. Es importante entonces afianzar en este momento, pues, tener presente que el flujo de caja, que es el último de los estados financieros que estuvimos comentando en la clase pasada, es el que realmente nos interesa para el análisis del proyecto de inversión, para saber si un proyecto de inversión es viable, es conveniente realizarlo desde el punto de vista económico. En lo que respecta al estado de pérdidas y ganancias, o también conocido como estado de resultados, noten que es simplemente un registro en un periodo de tiempo de los ingresos menos, es decir, ingresos entendidos como todas las ventas que tenga el negocio, menos los costos y gastos en los que incurre la empresa para generar dichos ingresos. Dentro de los costos, ya vamos a hablar de algunos aspectos que complementan esos estados financieros, que son conceptos que hay que tener presente a la hora de hacer el modelo, que están implícitos en el modelo y que vamos a comenzar como a definir. Dentro de los costos hay un caso particular por su importancia en el tema de proyectos, que es el tema de la depreciación de ciertos activos o la amortización de ciertos activos. ¿Qué es eso? ¿Qué es depreciación? ¿Qué es amortización? Entonces, el concepto de depreciación es algo realmente sencillo, es simplemente se trata de reconocer que los activos, recordemos que los activos son las inversiones que hemos hecho para nuestro negocio, especialmente los activos como maquinarias, equipos, herramientas, pues que utiliza el proyecto, pues tienen un desgaste o un agotamiento producto de su propia utilización y de su uso. Y esto pues representa un costo que de alguna forma tenemos que contemplar en dichos estados financieros. Imaginemos, por ejemplo, un computador que es utilizado en el proceso cualquiera del negocio. Debería ser claro que con el paso del tiempo y estrechamente vinculado con el uso, ese computador se deteriorará y se desgastará. En otras palabras, es necesario depreciar su uso. La depreciación como costo que se registra en el estado de pérdidas y ganancias es simplemente el reconocimiento del desgaste de esos activos fijos que naturalmente se deprecian en el tiempo en función de su uso. Hay varios métodos para calcular dicha depreciación. Los más comunes son el de línea recta, el de suma de dígitos y el de depreciación variable. En el modelo económico financiero que vamos a trabajar para el proyecto de inversión, que ya es el remate final que vamos a hacer el próximo miércoles, se va a utilizar el método de línea recta, que es el más comúnmente utilizado para calcular la depreciación. ¿Cómo es el método de línea recta? Pues primero se toma el valor de compra del activo, se establece la vida útil que va a tener dicho activo dentro de la organización, se define cuál es su valor terminal y se calcula pues la alícuota por año de la diferencia entre el valor de compra y el valor terminal. Hagamos un ejemplo. Entonces supongamos que en la empresa se adquiere un activo que es un vehículo que vale 80 millones de pesos. Supongamos que la vida útil de ese vehículo es de 5 años y que a los 5 años se puede vender por un 10% de su valor inicial. Es decir, se puede vender en 8 millones de pesos. Por lo tanto, el valor a depreciar de ese vehículo sería
el valor de compra menos el valor de venta, o sea, 80 millones menos 8, me quedan 72 millones en 5 años. Es decir, cada año voy a depreciar en el modelo 14 millones 400, que es dividir 72 millones en esos 5 años de vida que tiene el negocio. Claro hasta acá lo que es una depreciación, que no es más que contemplar el desgaste que tienen los activos en el negocio por el simple hecho de su uso y pues la contabilización de ese desgaste como tal. Asumir que sí. Tanto la depreciación como la amortización, que son dos términos que se usan de manera similar, digamos. Hay algunos elementos que se deprecian por el uso y hay otros que se amortizan, ya sea porque quedan obsoletos, pero son intangibles. O sea, la diferenciación entre un término y el otro tiene que ver con el tipo de activos. Unos activos se amortizan, otros activos se deprecian, pero en esencia es lo mismo, contemplar cómo se van a contablemente ir descartando esos activos que se han ido adquiriendo. La depreciación o amortización pues hacen referencia al desgaste o agotamiento que sufre el activo en la medida en que se utiliza o en que con su utilización se contribuye a la generación de ingresos para la empresa. De acuerdo al artículo 13 del decreto 2649/93, contempla la obligación de asociar con los ingresos del periodo cada uno de los costos y gastos en que se incurrió para generar dichos ingresos. De allí que en el caso de los ingresos generados por la utilización de los activos, se debe asociar o reconocer el desgaste o el agotamiento de dichos activos con la generación de los ingresos, puesto que no puede existir un ingreso sin costo o gasto. Esto que está ahí al final, que no puede existir ningún ingreso sin un costo o gasto, fíjense que es algo que hemos mencionado ya varias veces para su proyecto de inversión, especialmente para los que tienen proyectos de servicios, en los que se va a ofrecer servicios más que un producto. Entonces, muchas veces queda la inquietud de cuáles son los costos asociados al servicio, ¿cierto? Si pensamos, por ejemplo, en una empresa de consultoría dedicada al diseño o a la diagramación de planos, uno dice, bueno, pero ¿cuáles son los costos de hacer un plano? Si yo ya tengo una nómina y en la nómina tengo la persona que está dispuesta para eso y yo ya tengo todos los equipos, pues parte de los costos es la amortización de dichos equipos y el software que se utiliza para la diagramación de los mismos. Por eso su importancia. De acuerdo al artículo 1.2.1.18.4 del decreto 1625 del 2016, algunos activos por su naturaleza y destinación o por el uso que se haga de ellos pueden tener mayor vida útil que otros. Y en ese decreto pues se definen algunas vidas máximas de ciertos tipos de elementos. Entonces, por norma, por ley, los vehículos y computadores no se deben depreciar en más de 5 años. Máximo 5 años para depreciar equipos y computadores. Máximo 10 años para depreciar maquinarias y equipos. Máximo 20 años para depreciar edificaciones y construcciones. Y por acá hay una acotación que dice que los terrenos, si alguno de ustedes tiene en sus inversiones algún terreno, pues que estos no se deprecian. Pero es importante tener presente lo siguiente. Cuando esos terrenos se compran para desarrollos urbanísticos, llámense edificios, llámense algún tema industrial, algún tema comercial, etcétera, pues en efecto no hay necesidad de depreciarlos. Pero si los terrenos se compran para uso agrícola, sí tienen depreciación, porque el terreno va perdiendo, digamos, componentes, características, en la medida en que se va sembrando sobre él una y otra vez.
la calidad del terreno se va deteriorando, se va agotando. Luego el concepto de depreciación le aplica a ese tipo de terrenos. Es decir, los que tengan o piensen en sus inversiones adquirir un terreno para sembrar cualquier tipo de cultivo, café, aguacate, qué sé yo, cualquier otro tipo de cosas. En ese caso, esos terrenos sí hay que depreciarlos. ¿Medianamente entendido el tema hasta acá? Ya lo vamos a ver en el modelo donde vamos a comenzar a cargar esto. Hay otro tema importante a la hora de hablar y de comenzar a diferenciar entre el estado de pérdidas y ganancias y el estado de flujo de caja. Y es lo que tiene que ver con la relación que hay entre la utilidad y la liquidez del negocio. La diferencia que hay entre la utilidad y la liquidez. Esto es determinante porque en la evaluación de proyectos utilizamos flujos de caja y no la utilidad, no el estado de pérdidas y ganancias. En otras palabras, queremos entender conceptualmente pues cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, comencemos por definir qué es liquidez y qué es utilidad. Liquidez en el contexto de la evaluación de proyectos se refiere al flujo de efectivo generado por un proyecto o por una compañía durante un periodo de tiempo específico de análisis, y en general es la diferencia entre todos los ingresos efectivos menos todos los ingresos efectivos. Y aquí la palabra clave es efectivo, o sea, que en efecto haya ingresado el dinero o haya salido el dinero de los bolsillos de la empresa o del proyecto. Mientras que la utilidad se refiere a la ganancia que genera en un periodo específico un proyecto o compañía, y en general es la diferencia entre todos los ingresos y costos y gastos asociados al proyecto, pero no necesariamente efectivos. ¿Sí? Podemos hablar de ingresos cuando estos ya están causados. Ya voy a, imagino que todos están confundidos en este momento, ¿cierto? Suena como a lo mismo. Lo que pasa es que en la utilidad yo puedo registrar como ingresos algo que ya sé que se va a ejecutar, pero que en efecto no lo tengo contante y sonante en el momento de análisis. Entonces, les coloco un ejemplo. Si ustedes el día de mañana colocan una empresa constructora y esa empresa constructora se dedica a hacer infraestructura, lo más probable es que tengan que salir a licitar, ¿cierto? Porque el mayor cliente va a ser el Estado, que es el que requiere la infraestructura. Cuando ustedes licitan, pues entran en un proceso de contratación, ¿cierto? En un concurso, en donde tienen que cumplir una serie de requisitos para ganarse ese contrato. Y en el momento en que se gane en el proceso de contratación, se firma un contrato para lo que sea que ustedes vayan a realizar. En ese momento, cuando ya existe el contrato, ya hay una obligación financiera, ¿sí?, de ese cliente que es el Estado con la empresa para hacer una obra específica por un valor específico. Ese valor específico, aunque no se haya ejecutado, ya está, ya lo podría considerar como un ingreso, ¿sí? Mientras que en el flujo de caja sí tengo que ir registrando efectivamente la ejecución y lo que vaya cobrando en la medida en que vaya haciendo la obra. ¿Ayuda a aclarar un poco el tema? Para comentar lo de la liquidez es ya cuando lo tengo en mano, por decirlo así. La liquidez es lo que efectivamente está ingresando y saliendo de la empresa en un momento específico. Sí. Sí. Y la utilidad, puedo registrar en utilidad todo lo que ya es una obligación, así no se haya ejecutado todavía. ¿Sí? Vamos a seguir aclarando. Igual no paramos ahí. Entonces, para seguir hablando de las diferencias entre lo que es liquidez y utilidad,
La liquidez se obtiene directamente del estado de flujo de caja, que es lo que queremos analizar, es decir, todos los ingresos menos todos los egresos, y la utilidad se obtiene directamente del estado de pérdidas y ganancias, o el informe de estado de resultados. La liquidez se refleja directamente en el saldo de la cuenta caja, que se encuentra en la parte izquierda del balance general, los activos, que de alguna forma lo habíamos revisado en la clase pasada, mientras que la utilidad se refleja directamente en la cuenta del patrimonio de utilidades retenidas, también en el balance general. Pero ahí todavía no me dice nada, ¿cierto? Miremos otras diferencias importantes entre el flujo de caja y el estado de pérdidas y ganancias relacionados con los conceptos de utilidad y de liquidez. Que son dos principios fundamentales que me tienen que ayudar a aclarar el tema. Uno es el principio de contabilización y el otro es el principio de pertinencia. Mientras en el estado de flujo de caja las operaciones financieras se registran por el principio de caja, en el estado de pérdidas y ganancias se utiliza el principio de causación. Ya vamos a explicar qué es uno u otro. Por otra parte, el principio de pertinencia. Mientras en el estado de flujo de caja se registran todas las operaciones que afectan la liquidez, en el estado de pérdidas y ganancias solo se registran las operaciones que van a afectar la utilidad y no todo apunta a utilidad en el negocio. Entonces, hablemos del primer principio, del principio de contabilización. Y más específicamente, hablemos de la causación. El principio de causación postula que los ingresos, costos y gastos se imputan contablemente cuando se genera la obligación o el derecho. Ya les di un ejemplo, ¿cierto? Cuando ustedes se ganan una licitación y se firma un contrato, ya se generó la obligación con esa firma de ese contrato. Y contablemente ya podría, digamos, considerar en mis libros el valor de lo que yo voy a recibir producto de la ejecución de ese contrato. ¿Sí? Así no lo haya ejecutado. En otras palabras, se causan ingresos, costos y gastos cuando se origina la obligación o el derecho, independientemente de si ha habido un pago, un movimiento real de efectivo hacia o desde la empresa. Algunos otros ejemplos: las ventas a crédito, los intereses pagados por anticipado y los gastos anticipados que puedan haber dentro del negocio. Ya miramos un ejemplo con números. Por contraposición, el principio de caja registra financieramente los movimientos con base en el movimiento real de efectivo del dinero. También puedo entonces aplicar los ejemplos anteriores, las ventas a crédito, los intereses pagados por anticipado o los gastos anticipados. Para tratar de dar claridad sobre lo que estamos hablando del principio de causación, el principio de caja, pues imaginemos algunas operaciones típicas de los negocios. Pues tenemos dos situaciones, dos transacciones típicas de una empresa o un negocio. Primera situación: supongan que en su negocio se venden mercancías o productos por valor de 100 millones de pesos, de los cuales 50 millones se los entregan de contado y 50 millones se los van a entregar a crédito dentro de 6 meses. ¿Listo? Esa es la primera situación. Segunda situación: ustedes firman un crédito para un monto de 1 millón de pesos, plazo 1 año, con un interés del 36% nominal anual trimestre anticipado. Pregunta: ¿cuánto les van a cobrar de manera anticipada por ese crédito? Y ya conocemos la tasa pactada. Al día que me entregan el crédito, ¿cuánto me cobran de intereses anticipados?
Si la tasa es del 36% nominal anual trimestre anticipado, pues me van a cobrar de manera anticipada la tasa nominal trimestral anticipada, ¿cierto? Es decir, 36% al año dividido entre 4 trimestres que tiene el año, me queda un 9%, ¿cierto? El 9% de 1.000.000 me van a cobrar 90.000 pesos de manera anticipada por intereses, ¿cierto? 90.000. Entonces miremos cómo se registran estas dos situaciones por el principio de causación y por el principio de caja. Por el principio de causación, que es como registramos todo en el estado de pérdidas y ganancias. Fíjense que las ventas a crédito, voy a registrar 100 millones, aunque no he recibido los 100 millones, ya existe la obligación, ¿cierto? La venta ya se hizo por 100 millones, aunque no me pagaron todos los 100 millones. Entonces, por principio de causación ya puedo registrar la totalidad de los 100 millones. Pero por el principio de caja o por la liquidez que se registra en el estado de flujo de caja, solo voy a registrar para el mes de análisis los 50 millones que efectivamente recibí, el dinero que realmente recibí. ¿Sí? Ahora bien, con los intereses de anticipado, en el estado de pérdidas y ganancias, si estoy haciendo un reporte para el primer mes, solo voy a registrar 30.000. Así haya pagado de manera anticipada 90.000, porque esos 90.000 corresponden a 3 meses anticipados, ¿no? Nominal trimestre anticipado. Luego, solo voy a registrar lo del primer mes, que sería 30.000. Por el principio de caja o de liquidez en el flujo de caja, sí registraría lo que en efecto salió de mi bolsillo. La totalidad, que serían los 90.000. Entonces, fíjense que en los dos reportes contables se registran las mismas operaciones, las mismas transacciones, pero de forma diferente. Uno por el principio de causación y otro por el principio de caja o de liquidez. ¿Comienza a haber claridad en el tema? ¿Sí? Pues fíjense finalmente que para evaluar proyectos es importante la liquidez, es importante saber cuánto dinero real tengo en el bolsillo en el proyecto, porque al final es el que me permite evaluar si voy a tener capacidad para asumir la operación y para todo el proyecto, ¿sí? Luego, nuestros proyectos, a la hora de evaluarlos, lo hacemos siempre con el flujo de caja y no con el estado de pérdidas y ganancias. Los ejemplos anteriores muestran cómo una misma transacción que afecta tanto la liquidez como la utilidad no necesariamente tiene el mismo impacto a nivel de utilidad y de liquidez. La diferencia entre el principio de causación y el principio de caja es entonces la primera de las razones del origen de las diferencias de la utilidad y la liquidez. Y es precisamente a este aspecto al que llamamos diferencias en el principio de contabilización. Es importante comentar que nos estamos metiendo en el terreno de los contadores, ¿cierto? Al final, esto es lo que estudian los contadores y a nosotros como ingenieros civiles, desde el ámbito de la gestión, lo que nos interesa es saber cómo funciona el tema, más que hacer el informe como tal. Nos queda ahora por estudiar el segundo aspecto, las diferencias entre el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de caja relacionado con el principio de pertinencia. En términos técnicos, mientras que el estado de flujo de caja registra todos los ingresos y egresos que tengo de manera efectiva, en el estado de pérdidas y ganancias solo registro los ingresos y egresos por el principio de causación que correspondan al giro normal del negocio, o sea, a la operatividad del negocio.
en términos de ventas, costos y gastos. Solo lo que tenga relacionado con la operatividad del negocio. Para ilustrar entonces el principio de pertinencia, recurriremos nuevamente a unas transacciones típicas, a unas situaciones típicas en los proyectos o en los negocios, y supondremos que esas transacciones se pagan en efectivo para aislar las diferencias asociadas con el principio de causación y de caja que acabamos de estudiar. Y sencillamente enfocarnos en el principio de pertinencia. Entonces, supongamos las tres transacciones que tenemos ahí. La primera, la compra de una maquinaria por valor de 100 millones de pesos. Compra en efectivo de la maquinaria por 100 millones de pesos. La segunda, venta de acciones de la compañía por 40 millones de pesos. Y la tercera, el pago de nóminas por trabajo calificado por un valor de 3 millones de pesos. No todo se registra en el estado de pérdidas y ganancias porque no todo obedece al giro normal del negocio en términos operativos. Por ejemplo, la compra de la maquinaria no es algo que se hace de manera habitual en la operación, ¿cierto? O sea, puede que se haga en la inversión del negocio, pero ya en términos de operación no se registraría en el estado de pérdidas y ganancias. Sí se registra en el estado de flujo de caja porque al final vamos a registrar todos los movimientos de dinero en el estado de flujo de caja. Todo el dinero que se mueva en la compañía, ya sea que entra o que salga, lo voy a registrar en el flujo de caja. La venta de nuevas acciones tampoco obedece al giro normal de ventas, costos y gastos que tiene la compañía, por lo tanto no lo registra en el estado de pérdidas y ganancias. Sí lo voy a registrar en el estado de flujo de caja. Y el pago de nómina sí es algo que se hace de manera habitual en la operatividad del negocio, ¿cierto? Para hacer los productos, pues necesito tener unos recursos humanos y pagar esa nómina. Por lo tanto, este sí se relaciona con el estado de pérdidas y ganancias y también el estado de flujo de caja. El último cuadro entonces nos permite apreciar cómo hay operaciones financieras que pueden afectar la liquidez, pero no afectan necesariamente a la utilidad. En otras palabras, no todo lo que afecta a la liquidez afecta a la utilidad. Y esto es así porque no todas las transacciones financieras propias de un proyecto de compañía son operaciones que representan ingresos, costos o gastos propios de la operación de un proyecto o negocio en términos de utilidad. Bien sea por el principio de contabilización, ya hablamos que es el principio de causación y de caja, o bien por el principio de pertinencia, en donde no todo lo que afecta a la liquidez afecta a la utilidad y la liquidez no son lo mismo. Entonces, así cuando lo definimos pareciera lo mismo, por los principios de contabilización, perdón, y por el principio de pertinencia, no son lo mismo. ¿Sí? Liquidez, dinero que en efecto está entrando y saliendo, y utilidad, solo lo que afecta a la utilidad y solo por el principio de causación. Este es un aspecto muy importante en la evaluación de proyectos, pues la materia prima para nuestro análisis son los flujos de caja y no la utilidad, ¿cierto? Y muchas veces pedimos la eficiencia del negocio en términos de utilidad, cuántas utilidades, cuántos beneficios ha generado el negocio. Y resulta que es más conveniente pensar en qué flujo de caja está generando el negocio. Resulta entonces obligatorio saber calcular correctamente los flujos de caja, y este, digamos, es el comienzo del fin de la asignatura. Ya tenemos hasta acá, haciendo un recuento de lo que hemos hecho. Hemos hablado de unos conceptos básicos, después hemos hablado de los diferentes tipos de interés, conversiones de tasas y demás. Matemáticas financieras, que no son otra cosa que aprender a sumar y restar sumas de dinero que se encuentran ubicadas en diferentes momentos de tiempo. Ya pasamos también por
indicadores de bondad económica, que son los indicadores que me permiten tomar decisiones sobre si un proyecto es conveniente o no realizarlo. Ahora nos queda lo último, que es cómo hago el flujo de caja para poder aplicar esos indicadores de bondad económica y evaluar si los proyectos son convenientes o no. Para esto, pues hay dos métodos, el método directo y el método indirecto. El método directo, como su nombre lo dice, pretende simplemente encontrar en los registros contables de la empresa los ingresos y los egresos de todos los movimientos de efectivo directamente vinculados con el flujo de caja que se desea elaborar. Como para eso necesitamos que la empresa exista y haya una ejecución del proyecto, pues fíjense que no es el método indicado si queremos planear un proyecto y hacer una evaluación preliminar del mismo, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a utilizar el método indirecto, el cual construye el flujo de caja a partir de unos estados financieros hipotéticos de pérdidas y ganancias y de balance general. ¿De acuerdo? Pues lo primero que vamos a hacer es construir el estado de pérdidas y ganancias y construir el balance general. Si los estoy asustando, ya está construido. Simplemente lo que estamos viendo acá es la teoría de cómo se construyó el modelo económico-financiero, que ya se encuentra cargado en Moodle, que ahora lo vamos a descargar, echarle una mirada general y comenzar a cacharrearlo frente a cada uno de los proyectos que ustedes han realizado. Entonces, inicialmente nos vamos a concentrar en el flujo de caja libre y en el método indirecto por su robustez y su pertinencia para las decisiones financieras. ¿Cómo se construye entonces el flujo de caja de los proyectos? Con ese diagrama de flujo que ustedes están viendo en su pantalla. Vamos a construirlo a partir del EBIT. ¿Qué es el EBIT? Por las siglas en inglés, EBIT son ingresos antes de intereses e impuestos. Earnings before interest and taxes. A eso le vamos a sumar las depreciaciones y amortizaciones del negocio, que ya hablamos de eso, ¿cierto? Ahora miramos dónde se contempla. También la pantalla. Vamos acercando. Y vamos a restar el CAPEX, que son las inversiones de capital. Las inversiones capital expenditure, inversiones. Una vez hacemos eso, vamos a obtener nuestro flujo de caja operativo. Y a este flujo de caja operativo vamos a restarle los impuestos de renta específicamente, los intereses y las amortizaciones de la deuda, me va a quedar mi flujo de caja libre. Ya lo vamos viendo poco a poco en el modelo financiero. El primero de los enfoques detallados del flujo de caja se conoce como flujo de caja libre o free cash flow to the firm. Free cash flow to the firm.
Tal como su nombre lo sugiere, el propósito básico del método es estudiar un proyecto, una inversión en sí misma. Y nótese que en este enfoque lo que queremos es estudiar los flujos de caja, tanto positivos y negativos, que implica la realización del proyecto o la inversión. La idea es, por lo tanto, determinar los flujos que generan la operación del negocio sin considerar la estructura de capital. Es decir, sin considerar cómo es esa política de financiación de ese proyecto. Se trata de evaluar el proyecto de inversión sin considerar su apalancamiento financiero, también conocido como estructura financiera. Esto es equivalente a considerar los flujos que generan los activos o proyectos de la compañía. Es decir, lo que registramos en el lado izquierdo del balance general. La pregunta que se pretende responder es cuáles son los flujos de caja que prometen los proyectos actuales y futuros sin considerar la estructura financiera. Y en otras palabras, cuáles son los flujos operativos del negocio o del proyecto. Si la empresa o proyecto se financia solo con capital propio o equity, ¿cuáles son los flujos de caja que genera antes de pagar dividendos? Luego, esquemáticamente, para llegar al flujo de caja libre, vamos a partir de la inversión, revisar todos los flujos de fondo operativo generados por la empresa o proyecto, descontarle los impuestos y demás. Y esta metodología que ustedes están viendo acá, pues es en esencia lo mismo que ya habíamos comentado ahorita, ¿cierto? Me faltó una sigla, ¿cierto? Me voy a devolver un minuto. Me faltó la WC, que es el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? ¿Qué creen que es el capital de trabajo? En un negocio. Los que están conectados de manera virtual siguen conmigo. Me van medianamente siguiendo. Yo sé que hoy la clase ha estado muy rápida, muy teórica, muy enredada, pero ya se va a ir aclarando. O sea, la he hecho a propósito rápida, no la he hecho a propósito enredada. El tema al principio se torna enredado, ¿cierto? Se va aclarando en la medida en que vamos haciendo ejemplos y en la medida en que lo vamos viendo, digamos, con números. Pero me van siguiendo. ¿Qué creen que es el capital de trabajo? Los escucho. ¿Uno de ustedes tiene algún negocio o su familia tiene algún negocio? ¿Ah? Pues sí, pero es algo básico, profe, la verdad. Hasta lo más básico tiene el capital de trabajo. ¿De qué es tu negocio? ¿O el de tu familia? Si se puede saber. Un hotel. Pero el hotel no es básico, ¿cierto? ¿Qué crees que puede ser el capital de trabajo para el hotel? Es que no sé si son los empleados o es en sí como el dinero que se maneja para mantenerlo. Sí, básicamente sería eso. El dinero que se requiere para la operación del negocio, o sea, el dinero que se requiere para comprar insumos, de pronto parte del dinero que se requiere para pagar nómina, ¿sí? Pero va más explícitamente hacia el lado de los insumos, ¿cierto? Pero los hoteles también tienen insumos, ¿cierto? Habrán que comprar productos de aseo, habrá que comprar, qué sé yo, todo el tema de lavandería, ¿cierto?
todo el tema de reparaciones locativas que hayan que hacer con cierta frecuencia y demás. Noten que el flujo de caja libre se obtiene después de deducir todos los costos y gastos de operación, de encontrar los impuestos sobre la utilidad operativa, de hacer las correcciones por los gastos y costos no efectivos, de considerar el capital de trabajo y las inversiones en activos necesarios para reponer y expandir la capacidad de los activos. En otras palabras, es el flujo que queda libre después de cubrir todas las necesidades de caja operativas para recuperar tanto la deuda como al capital propio. A ver, ¿cuál es la idea? ¿Por qué vamos tan rápido? Vamos a comenzar a entrar en el remate de la cita. Los que están en casa, por favor, van a hacer lo mismo que yo les voy a plantear acá. Apagar esta cámara. Vamos a prender esta otra. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Por favor, todos ingresen a Moodle. En de Viviana, que están acá, pues poner atención, por favor, y cualquier duda que vamos resolviendo. En Moodle se van a ir a donde dice evaluación económica de alternativas y van a encontrar ya una pestaña que no estaba antes, que era que es la del modelo económico. Aquí ya tienen cargado la presentación que vamos a hacer el miércoles, que es una especie de taller donde vamos a ir paso a paso revisando el modelo, cómo cargar el modelo y demás. Pero en lo que queda de la clase de hoy vamos a adelantarnos un poco porque el objetivo es que ustedes ya lleguen con esto cargado el miércoles, para que el miércoles la clase sea más productiva. Podamos, digamos, dejar listo el proyecto el miércoles. Cada una tienen el modelo como tal y tienen una serie de videos que va explicando algunos aspectos que vamos a ver en la próxima clase. Yo después igual les cargo el modelo, el video de la clase como tal. ¿Listo? Entonces, por favor, descarguen el modelo financiero, los que están en casa. ¿Tienen que están en el mismo grupo? ¿Ustedes están en el mismo grupo? ¿No? Vamos a abrir el modelo financiero. Yo lo voy a volver a abrir. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Se está abriendo el Excel. Sí, profe. Fíjense que cuando abre el modelo económico financiero en mi computador, sale que hay una o varias referencias circulares en las que una fórmula hace referencia a sí misma de forma directa o indirecta. ¿A alguien más le sale esto? Cuando abren el modelo. Sí, profe. Por favor, vamos a darle a aceptar en este momento, pero eso hay que corregirlo. ¿Listo? Vamos a mirar cómo es el modelo. Entonces, básicamente lo que se hace en el modelo es
hacer una cuenta de resultados hipotética, que recordemos que la cuenta de resultados o la cuenta de pérdidas y ganancias, pues es el informe que está enfocado a toda la parte operativa del negocio, cómo son las ventas, cómo son los gastos, etc. También se hace el balance del negocio. Entonces, en este balance, yo tengo cuáles son mis inversiones inmateriales e inversiones materiales, y eso me va a dar un activo fijo. Tengo otros activos que son las existencias, los clientes, el personal y unas reservas para impuestos, que es mi activo circulante, y tengo un total de activos. Tengo por otra parte todo lo que es mi patrimonio con la capital social, la prima de emisión, las reservas y el beneficio, que es la utilidad que va a dejar el negocio, que me totaliza mis recursos propios, y tengo todos los pasivos, que son los acreedores a largo plazo y los acreedores a corto plazo, que es mi total de pasivos. Si la sumatoria del activo es igual al pasivo más el patrimonio, pues la fila 153 me tiene que dar 0, ¿cierto? Y ese cheque dice que vamos bien. Después el modelo calcula y tiene otras bondades, ya lo vamos a ver en la próxima clase con más calma, que es un cálculo de las necesidades operativas de financiación. Entonces, este modelo, que lo diseñaron en el Instituto de Empresa, de hecho, de España, es una maestría de administración de empresas, pues es bastante robusto porque me permite una vez saber en cuánto me tendría que endeudar para hacer el emprendimiento y cuánto, digamos, me tomaría devolver esa deuda en función de lo que ustedes definan, ¿no? Tasas, inversiones, etcétera, en las demás cosas. Y finalmente se hace el flujo de caja libre. ¿Cómo se hace? Con el método que ya vimos, al EBIT, le sumamos las amortizaciones, le descontamos todo lo que ya vimos hacer en el esquema. Y finalmente hacemos una evaluación con los indicadores de bondad económica. Entonces, este es un modelo que ya tiene cargado unas plantillas con unos ejemplos que fueron las que ustedes ya trabajaron en su momento, ¿sí? Vamos a cargar un grupo. ¿Cuál es tu grupo? Diana. Les voy a abrir las plantillas del grupo H. Fíjense que también sale que hay una o varias referencias circulares. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar la hoja del modelo financiero a las plantillas del grupo H. Cada uno de ustedes debería estar haciendo lo mismo con sus grupos o con sus plantillas de una vez. O si no, de aquí al miércoles tienen ya que haberlo intentado. Pues me voy a ir a la hoja del modelo financiero, la que acabo de descargar en Moodle. Me voy a parar en la hoja modelo, que es la que está en amarillo. Le voy a dar clic derecho. Luego digo mover o copiar. Selecciono la casilla que dice crear una copia. Selecciono en qué libro la quiero copiar. Voy a colocarla al grupo H. Y después en qué posición. Ya es irrelevante de la quieran poner. Vamos a colocar antes de la hoja Constitución. Le digo aceptar. Antes de darle a aceptar, voy a repetir el paso. Entonces, en la hoja que dice modelo, clic derecho,
Le digo mover o copiar. Selecciono crear una copia. Podría quitar el crear una copia, pero lo ideal es que les quede la copia original por si tienen que hacerlo por X o Y motivo. Nuevamente. La llevo al grupo H, le digo constitución, antes de constitución le digo aceptar. Entonces, en las plantillas del grupo H, ustedes están viendo acá, fíjense que ya quedó cargada la hoja modelo, pero si me voy a la celda C6, por ejemplo, fíjense que todavía está llamando al libro anterior. Por lo tanto, voy a seleccionar los valores entre corchetes. Es el nombre del libro del cual acabamos de copiar. Voy a dar control C. Me salgo de esa celda. Voy a la herramienta de buscar y seleccionar, despliego las opciones y elijo reemplazar. En buscar voy a colocar el valor que acabo de copiar y reemplazo todos. Vuelvo y lo hago. Me paro en la casilla C6, por ejemplo. Selecciono el valor entre corchetes, que es de dónde está llamando la información. Digo control C. Salgo de la casilla. Me voy a la herramienta al menú buscar y seleccionar, despliego, elijo reemplazar, pego el valor entre corchetes que ya está acá, digo reemplazar todos. Tienen que salir 2.474 reemplazos. ¿De acuerdo? Y le digo aceptar. Lo segundo que vamos a hacer es quitar esa referencia circular. ¿Cómo vamos a quitar la referencia circular en Excel? Pues permitiendo el cálculo iterativo. Entonces, por favor, se van al menú archivo, a la opción, a donde dice opciones, y después donde dice fórmulas. Y habilito la casilla que dice habilitar cálculo iterativo. Voy a volver a hacer menú archivo, opciones. En la parte izquierda selecciono el menú fórmulas y habilito la casilla que dice habilitar cálculo iterativo y le digo aceptar. Parece que el grupo H no tiene dificultades, no aparece ningún error por acá. Luego, el proyecto, digamos, los cálculos que se llevan, que están puestos en el modelo, están hablando algo. Lo que sí veo de manera preliminar es que en el periodo cero es negativo y eso es normal porque hay una inversión, ¿cierto? Es cuando ocurren todas las inversiones. Pero deberían de revisar qué está pasando, por ejemplo, en el año 5. Porque no es lógico que se estimen ya una pérdida en el año 5, ¿cierto? Entonces, y en el año 10 otra. Entonces, tendría que intentar revisar qué influye para que esto ocurra y tratar de que no ocurra, ¿sí? Porque en parte esto ya hace que mi TIR no sea confiable, ¿cierto? Por eso acá ni se puede calcular. Pero bueno, miremos, ¿alguien ya hizo esto que estoy comentando en casa? ¿Tienen alguna dificultad? ¿Sí? ¿No? No, profe. Vamos a mirar dónde está el tema de la depreciación, que fue lo que hablamos hoy. Si se van a la hoja de inversiones,
Fíjense que en el lado izquierdo está listado todo lo que va a comprar el grupo H. Computadores, herramientas, parales, equipos de seguridad, cerchas, etc. Ah, no, profe, pero ¿Ese no es? ¿Por qué no? no tenemos eso. A ver, este que abrí es de Cristian Ah, y José Elías Díaz. Pero no es el H, bueno, no importa. Este que estoy revisando es el de Cristian Aguilar y el de José Elías Díaz. ¿De acuerdo? Entonces, en inversiones, Cristian y José van a tener estas inversiones para su negocio. ¿De qué trata el negocio? Es la prestación, transporte e instalación de formaleta prefabricada en plástico reciclado para productos de edificación. Fíjense lo importante que es tener estos datos acá, ¿cierto? Si nos vamos a la hoja de inversiones, entonces hay que revisar la clasificación. Entonces, por ejemplo, los computadores tienen que estar clasificados como computadores, y es un tema material, las herramientas como otro material, los parales como maquinarias y equipos, la remodelación como edificaciones y construcciones. Bueno, revisen cómo han clasificado esto, ¿cierto? Aquí podría haber algo de software, ¿cierto? Algún tipo de software, aunque fuera un Office o algo así, podría estar. En función de esta clasificación, por acá se generan unos subtotales de la inversión. La inversión total es de 145 millones y está dividida en edificaciones en 13 millones y medio, en vehículos 10 millones, en maquinaria de equipo 129 millones, y en otros tipos de material 2 millones. Fíjense que aquí es donde tienen que decidir en cuánto tiempo lo van a depreciar, pero ya dijimos que para las edificaciones y construcciones son máximo 20 años. Para los terrenos, que no hay necesidad de depreciarlos, a menos que sean para la agricultura. Vehículos y computadores máximo de 5 años y demás. Si me voy a mirar los vehículos, pues, ¿qué pasa en el modelo financiero? Yo invierto 10.500.000 en vehículos. Si me voy al modelo, ¿dónde miro las inversiones? ¿En qué estado financiero voy a encontrar todos mis activos? ¿Dónde se registran los activos? ¿Qué recuerdan? Van a estar en el balance general, ¿sí? Pues si me voy y busco el balance, está acá. Fíjense que no tengo nada inmaterial porque en el grupo H no se definieron inversiones inmateriales, pero sí se definieron inversiones materiales. Entonces, los vehículos, fíjense que valen 10.560.000 y comienzan a depreciarse, ¿cierto? En 5 años, ellos tomaron la decisión de depreciarla en 5 años. Si le hubiera puesto 3 acá, pues el modelo financiero se depreciaría cada 3 años. ¿Sí? Si le hubiera puesto 3, cada 3 años. Y esto se está haciendo el modelo financiero siempre en pesos constantes del año base, que es el año 0. Por lo tanto, el IPC está en 0, ¿cierto? Si yo pongo un IPC acá, fíjense que el modelo trabajaría en pesos corrientes. No lo debo trabajar en pesos corrientes, sino en pesos constantes. Fíjense que el valor de los equipos va aumentando en función de ese IPC cada vez que se vuelve a cargar en el modelo. ¿Sí? Entonces vamos a dejar en 0 la inflación. Pero
Así es que va funcionando la depreciación contablemente en el balance, en función de las decisiones que ustedes tengan acá en inversión, y probablemente como estas dos inversiones, que son grandes, ¿cierto?, están cayendo en números del mismo múltiplo de 5, ¿cierto? Por eso es que se ve afectado en el año 5. Esta y esta están cayendo más o menos por el mismo lado, ¿cierto? Pero maquinaria y equipo, pues hay que depreciarla cada 10 años, es lo menos. Si lo coloco a menos tiempo, voy a colocar mayor estrés financiero en el modelo, ¿cierto? Luego estaría bien dejarlo en los 10, pero tendríamos que revisar qué ocurre en el año 10. Es lo que se está planteando, que como el equipo ya se depreció y se requiere, pues hay que volverlo a adquirir, ¿no? ¿Sí? Ay, por eso se pueden producir esas pérdidas. Sí, porque es como si hubiera una reinversión, una necesidad de invertir otra vez en equipo y maquinaria, una vez se deprecie, ¿sí? Entonces eso sí está afectando el modelo. Entonces, vayan revisando lo que vimos hoy, que es cómo cargar el modelo, cómo cargar y cómo definir ya la política de depreciación de mis inversiones, ¿de acuerdo? Que es la columna K. Y cacharreen el modelo, es decir, ya que lo tienen, revísenlo frente a la presentación, frente a esto que tenemos acá, cómo es que se está generando el flujo de caja. En la próxima clase, pues comenzamos a tratar cada uno de los temas en orden dentro del modelo, para que ustedes puedan hacer las sensibilizaciones que consideren necesarias y cerrar el proyecto como tal. Si nuestro proyecto está bien, nos arroja una. Los proyectos pueden tener, o sea, hablemos del tema académico. Un proyecto puede tener buena nota si es conveniente realizarlo desde el punto de vista económico o si no es conveniente realizarlo desde el punto de vista económico. Es decir, independientemente de si es viable o no el proyecto, puede tener buena nota. Lo que es importante es que ustedes sepan trabajar este modelo, de acuerdo a lo que vamos a hablar en la próxima clase, lo que ya hemos hablado hoy, de que ustedes lo sensibilicen con el objeto de mejorarlo y de que no aparezcan cosas que no tienen coherencia, digamos, en algún punto. ¿Qué pueden no tener o sí tener coherencia? Entonces, por ejemplo, acá hay una pequeña corrección que hay que hacer. Y ahorita es probable que cargue otra vez el modelo para que no aparezca este detallito. Por acá en esta celda está llamando otra cosa diferente, pero debería estar llamando esto. Fíjense que aquí están hablando de que hay que vender 111 productos por hora y son temas de formaleta. Entonces, esto podría ser un dato difícil de hacer realidad, ¿cierto? Fíjense que yo puedo al final viabilizar cualquier proyecto si digo que voy a vender muchísimo, ¿sí? Cualquier proyecto es viable si yo tengo esa. Lo que tengo que tratar es de afinar el proyecto a tal punto que a mí me dé tranquilidad de que si lo ejecuto, lo puedo lograr hacer realidad o puedo mejorar, tener unas expectativas, o sea, que la realidad supere las expectativas del modelo. ¿Sí? De entrada, yo podría decir, ¿será que sí se pueden vender 111 productos? ¿Cuáles son los productos? Por maletas de 5 por 10, entonces uno dice, bueno, ¿cuánto alquila? Si me alquilan para hacer una obra, ¿cuántas me alquilan?
Porque si me alquilan 10.000 para hacer una hora, pues puede que sí se cumpla el tema de los 111 al día. ¿Sí? Pero si no, pues todo depende del tipo de proyecto. Habrán proyectos, así, si el negocio es vender empanadas y yo digo que vendo 100 cada hora, difícil, ¿cierto? Difícil. Pero si digo que vendo 100 al día, ya es más factible, ¿cierto? ¿Es imposible vender 100 empanadas en una hora? No. Pero es muy poco probable que lo haga al comienzo del proyecto. Es algo que el modelo finalmente diga que voy a vender 10 y después 50 y después 100 al cabo de 3 años de producción es más factible, ¿cierto? Es más probable que así digo que voy a arrancar vendiendo 100 cada hora. Yo conozco negocios de empanadas que uno cree que podría vender 100 en una hora. Que están puestas en un sitio que tiene mucho flujo de personas, mucha rotación y mucha producción. ¿Sí? Entonces fíjense que depende de muchas cosas. Eso por colocar un ejemplo. Pasemos a otro tema. Ya se encuentra publicada en Moodle, no en Moodle, perdón, en el sistema las notas del primer parcial. Vamos a hacer una hora de consulta cuando les monte las notas del segundo parcial. Hacemos una hora de consulta con la retroalimentación de los dos parciales. Como ustedes tienen los parciales, ustedes tienen sus Excel, pues pueden revisar si algo consideran que puede no haber quedado bien calificado, y si sí, pues lo revisamos y no hay problema. Eso para los que quieran pues asistir a esa hora de consulta ya la definiremos con tiempo. Pues con tiempo en el poco tiempo que queda. ¿Sí? Pero antes de cerrar, digamos, el semestre para que lo tengan claro. ¿Sí? El miércoles trabajamos el modelo, por lo tanto pongan a punto lo que les faltaba en la última exposición, toda la retroalimentación que se dio en su momento, ajusten las plantillas, lo que hacía falta, carguen el modelo, o sea, lleguen el miércoles con esto que ya se hizo hoy, para que lo que vamos a ir viendo, pues, se pueda aprovechar al máximo el tiempo. Y nada, quedo atento a las dudas, inquietudes. ¿Alguien ya cargó el modelo y algo no le funcionó? ¿No? ¿Sí? Vale. Si no hay más dudas, muchas gracias a todos por la asistencia. Revisen sus notas y resolvemos luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Profe, hasta luego. Adiós, profe. Luego, profe. profe. Profe, qué pena. Señor.